Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Bendiciones, hermanos, en este día que Dios nos permite poder compartir su palabra. Y bueno, quiero hablar acerca de un Dios que es claro cuando habla, un Dios que es luz. La Biblia dice que Él es la luz del mundo, quiere decir, Él alumbra. Y cuando Dios alumbra, las tinieblas se desaparecen. Quiere decir, Dios es el Dios que nos enseña el camino a través de su palabra. Dice la Biblia que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Quiere decir, sin usted saberlo, tiene una lámpara en sus pies que lo va alumbrando. Si usted busca a Dios, si usted lee su palabra, Dios le va a alumbrar ese camino donde usted debe de andar y debe de ir. Y por esa razón es importante considerar la palabra de Dios y bueno, ser esforzado, ser valiente, todo eso es importante porque también se lo dijo a Josué y le dijo, tienes que hacer estas cosas. Tienes que meditar en mí, quiere decir tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que pensar en mí porque yo soy el que te doy la victoria y nuestra victoria viene de Dios. Nuestro ayudador es el Señor, Él es el que nos liberta, el que nos ayuda, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el único que lo puede hacer, nadie lo puede hacer, por mucho que te amen, por mucho que quieran ayudarte. Nadie va a poder perdonar tus pecados, nadie va a poder rescatar tu vida del hoyo y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero quiero en este día basarme, ¿no?, en lo importante que es declarar la palabra de Dios como Dios la dejó. No podemos añadir, no podemos quitar, sino que tenemos que creer en esta palabra y la tenemos que declarar. Hablaba el miércoles en un pedacito ahí donde decía que la palabra de Dios cuando es enviada no regresa vacía, sino que tiene poder. Es una palabra viva, es una palabra que viene de un Dios vivo y Dios no contradice su palabra. Él está en su palabra. Cuando usted quiera saber si algo es de Dios o no es de Dios, vaya a la palabra, tiene que estar ahí porque este es el manual que Él nos dejó, esta es la guianza que tenemos cada hijo de Dios para conducirnos en esta vida. Y bueno, la Biblia lo dice claramente, esta palabra es lumbrera a tus pies y medicina a tus huesos. Quiere decir, con esta palabra hay milagros de sanidad. Pueden ocurrir milagros de sanidad. Dios puede sanar tu cuerpo enfermo a través de esta palabra. Y la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él pagó por todo eso y la palabra de Dios lo declara. Y por lo tanto nosotros tenemos que usar la palabra, tenemos que declarar la palabra constantemente, llamar esas cosas que no son como si fuesen. Andar en esa medida de fe donde creemos que Dios va a actuar. Dios es un Dios de acción, Él es un Dios vivo, es un Dios verdadero y Dios se va a glorificar en esa situación por la cual estás atravesando y Dios va a caminar contigo en esa situación y te va a dar la victoria también. En momentos parece que la neblina no te deja ver para adelante, parece como que la carretera no ves nada para adelante, pero Dios está en el asunto y Dios va a sacarte en victoria, te va a llevar hacia adelante, te va a ayudar y esa es nuestra fe. Nuestra fe es que no estamos solos, escúcheme. No estamos solos. De pronto hay una idea, bueno, este problema es mío. No es tuyo, es de Dios. Él te va a ayudar en esa situación, te va a sacar hacia adelante, te va a dar la fuerza que tú necesitas para poder vencer. Y por lo tanto muchas veces buscamos la ayuda en lugares incorrectos y tocamos puertas que no son. Porque la puerta que hay que tocar es Dios. Dios es el que está presente todos los días
para darte la ayuda que necesitas y para darte el socorro necesario para esa situación, ¿no? Y quiero decirte que Dios es un Dios que de pronto ve tu situación. Mire, nunca se me olvida este relato de la Biblia donde los discípulos estaban en la barca y se levanta una tempestad, ¿no? Una tormenta, y Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Y los discípulos empezaron a preocuparse: nos vamos a hundir, nos vamos a morir, no sabemos lo que va a pasar. Y despertaron al maestro. Ahora yo quiero decirle, Jesús sabía lo que iba a pasar, Él sabía todo, Él era Dios y Él es Dios y sabe lo que iba a pasar en ese momento, y los dejó allí un momento solo para que ellos experimentaran ese momento de temor, esa tormenta, porque en momentos parece que tú estás solo, que yo estoy solo, que estamos solos, pero en realidad no estamos solos. Él nos deja ver la tormenta y nos deja experimentar un pedazo de la tormenta, y después Él se despierta y nos ayuda para que podamos salir de la tormenta. Y bueno, esto lo podemos ver también cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y bueno, el relato de Pedro es interesante porque todo el que estaba en la barca se quedó arriba de la barca. Él fue el único que se lanzó a practicar la fe, a tratar de creer que podía caminar sobre el agua. Y claro, cuando los vientos le empezaron a dar, como que empezó a dudar y comenzó a hundirse, pero comenzó a dar gritos de ayuda y bueno, Jesús lo levanta. Y ese relato de la palabra de Dios es extraordinario, porque en momentos tratamos, en momentos nos hundimos, en momentos parece que no podemos, pero ahí está la mano de Dios con nosotros para ayudarnos, para socorrernos. Y ese Dios grande y poderoso nunca te abandona, Él siempre está presente en tu vida. Y bueno, quiero leerte un pequeño texto aquí del libro de Proverbios capítulo 30, y quiero considerar el verso 7. Dice, el verso 6, perdón, dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Quiere decir, toda palabra de Dios es limpia. Dice el verso 5, Él es escudo a los que en Él esperan. Escuche, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y mire, yo me he metido en lío muchas veces por predicar la palabra de Dios. Porque en ocasiones tienes que andar por un bosquejo, no te puedes mover de ahí porque de pronto se ponen brava la gente. Pero la Biblia dice que no puedes decir lo que no está escrito. Tienes que decir la verdad. No puedes hacer un bosquejo para alentar a la gente y decir mentira. Tienes que decirles la verdad. Y la Biblia lo dice claramente, que la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Quiere decir, esperamos en Dios, oímos su palabra, la creemos y en esa palabra andamos. Y creemos que Él es nuestra victoria, nuestra bendición. La palabra de Dios no es un bosquejo. La palabra de Dios es limpia, según dice Proverbios, ¿no? Capítulo 30 dice que es una palabra limpia, no está contaminada. No es una palabra hipócrita, no es una palabra de inspiración, es una palabra de fe. Es una palabra que te va a enseñar a luchar, a pelear. No solamente te va a decir que todas las cosas son bonitas, sino te va a enseñar que hay guerra, te va a enseñar que hay pruebas, que hay tropiezos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él predicó un mensaje que era real. No era un mensaje inspiracional. Si hubiera sido de inspiración, no lo hubieran crucificado, le hubieran celebrado la gracia. Pero no, Él vino a predicar la verdad, a establecer el reino de los cielos.
Y por eso se buscó tanto problema, por eso lo crucificaron, por eso de pronto hasta le dijeron que él estaba sanando con la ayuda del mismo diablo. Le dijeron de todo porque él predicó la palabra, la enseñó. Cuando pidió la barca de Pedro y se puso en ella, comenzó a enseñar, comenzó a dialogar con la gente, a hacer milagros, a manifestar el reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios, una palabra limpia. Y por esa razón Jesús vino para establecer, vino para estar en medio nuestro. Y la Biblia lo dice, que el verbo se hizo carne. ¿Quién es el que se hizo carne? Jesús de Nazaret. Él estuvo en medio nuestro, la palabra estuvo en medio nuestro. Y esa palabra es la que nos hace libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Qué es lo que te hace libre, hermano? La verdad. Cuando conoces la palabra, y la Biblia aquí en Proverbios lo declara, la palabra limpia, quiere decir, la palabra de Dios es limpia, es pura, y cuando se te revela, ese es Dios a tu vida. Y Dios no siempre te va a decir todo lo que quieres oír. Dios no viene para endulzar el oído de nadie. Dios no viene para decirte lo que estás interesado en oír. Él viene para sacudir la mata. Él viene para dejarte saber lo que tienes que saber. Y por esa razón muchas veces cuando Él llega a la vida de una persona, la persona lo rechaza porque no quiere escuchar lo que Él le tiene que decir. Pero la palabra de Dios es así. Él viene para, mi querido hermano, acercarse a tu vida y dejarte saber las cosas como son. Y por eso aquí la Biblia dice que es una palabra limpia. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y el verso 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Quiere decir, la palabra de Dios no se le puede añadir, no se puede cambiar, no se puede modificar. Es una palabra establecida y esa palabra es la que hay que declarar. Y en medio de estos tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo, donde hay tantas cosas raras, querido hermano, hay tantas cosas que ya no se saben ni lo que son, necesitamos entender este mensaje de la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es limpia, es pura, es sincera. Dios no modifica para que te sientas bien. Dios te va a dejar saber lo que tienes que oír para que pueda traer bendición a tu vida y pueda prosperar tu camino. Y bueno, esta palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies y es la palabra que Él nos dejó, es la brújula. Y si usted quiere entenderlo mejor en nuestro tiempo moderno, es el GPS que te va a llevar a donde tienes que ir y te va a enseñar cuál es el camino por el cual tú debes de andar. Y por esa razón, en estos tiempos donde estamos viviendo, cada hijo de Dios debe de estar claro y entendido en este asunto. La palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación y por lo tanto su palabra no cambia, en su palabra no hay sombra de variación, no hay un cambio. Dios no es una cosa el lunes y otra cosa el martes, Dios es constante y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no cambia, el mensaje del Evangelio va a estar siempre delante de ti. Y por eso es importante ser guiados por esta palabra. Y por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios, oiga bien, el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. ¿A dónde te lleva el Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios no te va a llevar a un closet oscuro. Te va a llevar a la palabra, te va a llevar a la claridad para que tú puedas ver, puedas entender, puedas comprender en el Espíritu, puedas marchar hacia adelante y puedas ver tu victoria. Ese es Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es limpia, es pura, es honesta y te va a defender en todo tiempo. Y por lo tanto necesitamos ser guiados por esa palabra, necesitamos que Dios esté con nosotros siempre en medio de un mundo de tanta turbulencia, en medio de un mundo que está confundido, en medio de un mundo, mi querido hermano, donde no saben qué hacer. Necesitamos acercarnos al manual de Dios. Y oiga bien, el manual de Dios nos va a dejar saber por dónde debemos de ir. Y bueno, lamentablemente esta nación consultaba con Dios, hablaba con Dios y le pedía a Dios que los guiara.
los primeros padres, ¿no? Ellos iban allí a Dios y se arrodillaban y hablaban con Él. Y bueno, quizás de pronto no hablaban en lengua, pero tenían respeto a la presencia de Dios y lo buscaban y le pedían guianza, le pedían que los orientaba. Y Dios hacía cosas extraordinarias. El mismo evangelista reconocido Billy Graham iba a la Casa Blanca, hablaba con los presidentes, tenía ese tipo de relación con ellos para guiarlos espiritualmente, para que Dios estuviera metido en los asuntos de esta nación. Y lamentablemente muchas cosas han cambiado. Y bueno, en este tiempo en el que vivimos, donde todo lo que se habla es de una vacuna y todo lo que se está hablando es de la misma cosa por meses y meses y meses, están ahí en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, en una nación que necesita tanta ayuda. Y esta preciosa nación que Dios levantó la va a respaldar y la va a bendecir. Y mi querido hermano, por eso es que cada hijo de Dios tiene que volver a la palabra de Dios, una palabra limpia, una palabra sin contaminación, una palabra que no es política, es una palabra que es verdad y va a hablarte la verdad. A Cristo no le importa de qué partido tú eres, ni lo que tú piensas. Él viene a decirte lo que Él piensa. Él viene a establecer su reino. Él viene a dejarte saber cómo dice Él que tienen que ser las cosas. Así que en este día es un día importante para poder meditar en esto, ¿no? Ya que de pronto estás criando tus hijos en este mundo de tanta complicación, de tantos desafíos, de tanta turbulencia. Pero en medio de todo esto, si vamos a la palabra, y por eso es importante leer la palabra, porque en el cristianismo moderno de hoy, donde tantos cristianos ni van a la iglesia con la palabra, no cargan Biblia, andan con el celular en la mano para buscar el texto que el predicador dice. Y eso, mi querido hermano, la tecnología es buena, pero la palabra hay que tener referencia de la palabra, hay que leerla, hay que marcarla, hay que estudiarla, porque la palabra de Dios es limpia y es lumbrera a nuestros pies. Así que te dejo con esto en este día, ¿no? Y que Dios continúe bendiciéndonos, ayudándonos todo el tiempo. Y recuerda, esta palabra cuando es enviada no regresa vacía, es una palabra limpia, poderosa, una palabra que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Me despido, les habló el pastor Cubas. Hasta la próxima. Porque Dios nunca te ha mentido. Él es